A lo largo de la historia, la Biblia ha sido considerada como uno de los textos más influyentes en la cultura, la religión y la moralidad de la humanidad. Sin embargo, dentro de su vasto contenido, existen libros que han sido excluidos deliberadamente, considerados demasiado aterradores, provocativos o simplemente incómodos para la ortodoxia religiosa que se estableció en su momento. Entre estos textos prohibidos, el libro de Enoc, el Apocalipsis de Pedro y el Evangelio de Judas se destacan por sus visiones inquietantes y sus conceptos desafiantes sobre la espiritualidad y la humanidad. La historia de su prohibición no solo revela las tensiones dentro de las tradiciones religiosas, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre el significado de la fe y la naturaleza del bien y el mal. El libro de Enoc, también conocido como 1 Enoc, es un texto antiguo que se atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé. Este libro, que data del siglo III, presenta una narrativa fascinante que abarca desde la caída de los ángeles hasta visiones del cielo y el infierno. Enoc es retratado como un personaje que tiene acceso a los secretos divinos, lo que le permite ver el juicio que aguarda a los pecadores. A medida que se desarrolla la historia, se revela la existencia de los vigilantes, ángeles caídos que descienden a la tierra y toman a las hijas de los hombres, engendrando una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Este relato no solo es inquietante por su contenido, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del pecado, la justicia divina y la relación entre lo humano y lo celestial. La prohibición del libro de Enoc se puede entender en el contexto de la formación del canon bíblico. A medida que las comunidades cristianas comenzaron a establecer sus doctrinas y creencias, textos que presentaban visiones apocalípticas y conceptos de justicia divina que desafiaban la narrativa convencional fueron considerados peligrosos. La idea de un juicio inminente y de seres celestiales que interactúan de manera tan directa con la humanidad podría haber sido vista como una amenaza a la autoridad de la Iglesia y a la interpretación más moderada de la fe. Así, el libro de Enoc fue relegado al olvido, conservándose únicamente en algunas tradiciones etíopes y en fragmentos encontrados en los rollos del Mar Muerto. El Apocalipsis de Pedro, otro texto prohibido, también ofrece una visión perturbadora del más allá. Este texto, que data del siglo II, se presenta como una revelación dada a Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. En él, Pedro es llevado a una visión del cielo y del infierno, donde se le muestran las recompensas para los justos y los castigos para los pecadores. La descripción de estos castigos es particularmente gráfica y aterradora, incluyendo imágenes de torturas y sufrimientos que han llevado a muchos a considerar el texto como una especie de advertencia sobre las consecuencias del pecado. La representación del infierno en el Apocalipsis de Pedro es tan vívida que, en ocasiones, se ha comparado con las descripciones que más tarde se popularizarían en la literatura medieval. La razón detrás de la prohibición del Apocalipsis de Pedro puede estar relacionada con su enfoque en el castigo y la justicia. En una época en la que la Iglesia buscaba establecer un mensaje de amor y redención, un texto que enfatizaba la condenación podría haber sido considerado contraproducente. Además, la representación de Pedro como un receptor de revelaciones divinas y su papel en la narración podrían haber sido vistos como una amenaza a la autoridad de los líderes eclesiásticos de la época. Así, el Apocalipsis de Pedro fue excluido del canon, aunque su influencia perduró en la literatura y el arte cristianos, dejando una huella indeleble en la imaginería del infierno. El Evangelio de Judas, por su parte, presenta una perspectiva radicalmente diferente sobre la figura de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Este texto, que data del siglo III, ofrece una visión que desafía la narrativa tradicional, retratando a Judas no como un traidor, sino como un agente del plan divino. Según el Evangelio de Judas, Jesús revela a Judas los secretos del reino de los cielos y le pide que lo traicione para que se cumpla su destino. Esta idea, que plantea la posibilidad de que la traición de Judas fuera necesaria para la salvación de la humanidad, desafía las nociones convencionales de bien y mal,
y plantea preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío y la predestinación. La prohibición del Evangelio de Judas se puede entender en el contexto de la lucha entre las diferentes corrientes del cristianismo primitivo. A medida que se consolidaba la ortodoxia, las ideas que desafiaban la autoridad de la Iglesia y la interpretación tradicional de la figura de Jesús eran vistas con desconfianza. La idea de que Judas, un personaje tan vilipendiado, pudiera tener un papel fundamental en la redención de la humanidad era una noción peligrosa que socavaba la narrativa de la salvación a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio de Judas fue condenado y relegado a la clandestinidad, aunque su descubrimiento en el siglo XX ha reavivado el interés por sus ideas y ha llevado a un debate más amplio sobre la interpretación del cristianismo. La prohibición de estos textos no solo refleja las tensiones dentro de la religión, sino que también pone de manifiesto la lucha por el control de la narrativa espiritual. A medida que las comunidades cristianas buscaban definir su identidad y establecer una doctrina unificada, los textos que ofrecían visiones alternativas o desafiaban la autoridad eclesiástica eran considerados peligrosos. En este sentido, la exclusión de libros como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Pedro y el Evangelio de Judas puede verse como un intento de proteger la ortodoxia y mantener un control sobre la interpretación de la fe. Sin embargo, el impacto de estos textos prohibidos no se limita a su exclusión del canon bíblico. A lo largo de los siglos, han influido en la literatura, el arte y el pensamiento teológico. Las imágenes vívidas del infierno en el Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, han dejado una huella en la literatura medieval y en la iconografía cristiana, mientras que las ideas presentadas en el Evangelio de Judas han suscitado un renovado interés en la figura de Judas y su papel en la narrativa cristiana. La recuperación de estos textos en tiempos modernos ha permitido un diálogo más amplio sobre la diversidad de creencias y la complejidad de la espiritualidad humana. La historia de estos libros prohibidos también plantea preguntas sobre la naturaleza de la verdad y la interpretación. ¿Qué significa realmente tener acceso a la verdad divina? ¿Es posible que la verdad sea más compleja de lo que las doctrinas establecidas permiten? La exclusión de textos que ofrecen visiones inquietantes o desafiantes sugiere que la búsqueda de la verdad en la espiritualidad a menudo está sujeta a las limitaciones de la interpretación humana. En este sentido, la prohibición de estos libros puede verse como un reflejo de la lucha por comprender lo divino en un mundo complejo y en constante cambio. En última instancia, la narrativa de los libros prohibidos de la Biblia, como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Pedro y el Evangelio de Judas, nos invita a explorar las profundidades de la espiritualidad y la humanidad. Estos textos, aunque excluidos del canon, ofrecen visiones que desafían nuestras concepciones de bien y mal, justicia y redención. Al sumergirnos en sus páginas, encontramos un reflejo de nuestras propias luchas y preguntas sobre la fe, la moralidad y el significado de la existencia. La historia de su prohibición no es solo una cuestión de censura religiosa, sino un recordatorio de que la búsqueda de la verdad espiritual es un viaje complejo, lleno de matices y contradicciones que nos invitan a cuestionar y reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. El Testamento de Salomón, el Apocalipsis de Adán y el Libro de los Jubileos son tres textos que, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, han capturado la imaginación de estudiosos, teólogos y buscadores de la verdad espiritual a lo largo de los siglos. Cada uno de estos escritos ofrece una perspectiva única sobre temas de sabiduría, redención y la relación del ser humano con lo divino. Sin embargo, su exclusión de la Biblia ha suscitado un sinfín de reflexiones y debates. A continuación, exploraremos cada uno de estos textos, su contenido y las razones que llevaron a su prohibición en el canon bíblico, en un viaje que nos llevará a profundizar en la espiritualidad y la complejidad de la fe. El cuarto libro que consideramos es el Testamento de Salomón. Este texto apócrifo, que se cree que data del siglo I,
se presenta como una obra atribuida al rey Salomón, famoso por su sabiduría y su relación con lo divino. El Testamento narra la historia de cómo Salomón, con la ayuda de un anillo mágico que le fue otorgado por un ángel, logró dominar a los demonios y utilizarlos para construir el Templo de Jerusalén. A través de una serie de diálogos, Salomón interroga a estos demonios sobre su naturaleza, sus orígenes y sus poderes, revelando así una cosmovisión en la que el bien y el mal coexisten en una lucha constante. Uno de los aspectos más fascinantes de este texto es su exploración del poder de la sabiduría y la fe. Salomón, a través de su conexión con lo divino, no solo ejerce control sobre las fuerzas oscuras, sino que también se convierte en un símbolo de la búsqueda de la verdad y la comprensión. Sin embargo, a pesar de su riqueza espiritual, el Testamento de Salomón fue excluido del canon bíblico. Una de las razones más citadas es su enfoque en la magia y lo sobrenatural, que podría haber sido visto como una amenaza a la ortodoxia religiosa. La Iglesia primitiva, al establecer el canon, buscaba textos que promovieran una visión clara y unificada de la fe, y el Testamento, con su mezcla de elementos mágicos y demonológicos, pudo haber sido considerado demasiado controvertido. El quinto libro que exploramos es el Apocalipsis de Adán. Este texto, que se cree que fue escrito en el siglo VII y Ostomoxistocosto, presenta una visión apocalíptica de la historia humana a través de los ojos de Adán, el primer hombre. A lo largo de la narrativa, Adán revela a su hijo Set las verdades ocultas sobre la creación, la caída y la redención. El Apocalipsis de Adán ofrece una interpretación única de la historia bíblica, destacando la lucha entre el conocimiento y la ignorancia y la importancia de la revelación divina. El contenido de este Apocalipsis es profundamente espiritual. Adán, al final de su vida, comparte con su hijo, Kiko, las enseñanzas que ha recibido de Dios, enfatizando la necesidad de la fe y la obediencia. A través de visiones y revelaciones, Adán describe la existencia de un mundo más allá de lo físico, donde se encuentran las almas de los justos y los pecadores. Este enfoque en la vida después de la muerte y la redención es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas, pero el Apocalipsis de Adán, con su particular interpretación, no encajó en la narrativa que la Iglesia primitiva quería establecer. La razón detrás de su exclusión del canon bíblico puede estar relacionada con su visión del conocimiento. En el contexto de la época, la Iglesia primitiva estaba preocupada por las interpretaciones gnósticas que consideraban el conocimiento como un medio de salvación. El Apocalipsis de Adán, al ofrecer una visión tan elaborada sobre la revelación y el conocimiento, podría haber sido visto como un texto que fomentaba ideas consideradas heréticas. La búsqueda de una fe simple y directa llevó a la exclusión de textos que complicaban la narrativa de la redención a través de la fe. Finalmente, llegamos al sexto libro, el Libro de los Jubileos. Este texto, que data del siglo VII, es una reescritura de la historia bíblica desde la creación hasta la entrega de la ley en el Sinaí, presentada en un formato cronológico que divide el tiempo en jubileos de 49 años. El Libro de los Jubileos ofrece un enfoque detallado sobre la historia de Israel, enfatizando la importancia de las leyes y los mandamientos de Dios. A lo largo de su narrativa, se exploran temas como la pureza ritual, la observancia del sábado y la importancia de la genealogía. Una de las características distintivas del Libro de los Jubileos es su énfasis en la observancia de la ley y la conexión entre el tiempo y la espiritualidad. Este texto presenta una visión del tiempo como un ciclo sagrado, donde cada jubileo representa una oportunidad para la redención y el regreso a la pureza. Sin embargo, su enfoque en la legalidad y la observancia ritual podría haber sido visto como un obstáculo para la comprensión de la gracia y la fe que la Iglesia primitiva intentaba promover. La exclusión del Libro de los Jubileos del canon bíblico puede explicarse por su fuerte énfasis en la ley y la observancia ritual, que contrastaba con la creciente comprensión de la salvación
a través de la fe en Jesucristo. La Iglesia primitiva buscaba textos que reflejaran la nueva revelación traída por Cristo, y el libro de los Jubileos, con su enfoque en la legalidad, pudo haber sido considerado incompatible con esta visión. A medida que exploramos estos tres textos y las razones detrás de su exclusión, nos encontramos con un hilo común que atraviesa sus narrativas: la búsqueda de la verdad y la comprensión de la relación entre lo humano y lo divino. Cada uno de estos escritos ofrece una perspectiva única sobre la sabiduría, la redención y el conocimiento, y aunque no fueron incluidos en el canon bíblico, su legado perdura en la reflexión espiritual y el estudio teológico. El Testamento de Salomón nos recuerda el poder de la sabiduría y la fe, y cómo estas cualidades pueden ayudar a enfrentar las fuerzas oscuras en nuestras vidas. El Apocalipsis de Adán nos invita a considerar la importancia del conocimiento y la revelación en nuestra búsqueda espiritual, mientras que el libro de los Jubileos nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con la ley y la gracia. En última instancia, la exclusión de estos textos del canon bíblico nos lleva a cuestionar qué significa realmente ser parte de una comunidad de fe. ¿Es suficiente adherirse a un conjunto de creencias y doctrinas, o es necesario también explorar y reflexionar sobre las diversas interpretaciones de la espiritualidad? La historia de la religión está llena de textos y tradiciones que han sido marginados o excluidos, y la búsqueda de la verdad a menudo implica adentrarse en territorios desconocidos y cuestionar las normas establecidas. En un mundo donde la espiritualidad se manifiesta de múltiples formas, estos textos apócrifos nos ofrecen una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de lo divino. Nos invitan a explorar las complejidades de la fe y a reconocer que la verdad puede encontrarse en lugares inesperados. Aunque el Testamento de Salomón, el Apocalipsis de Adán y el libro de los Jubileos no estén en la Biblia, su mensaje sigue siendo relevante para aquellos que buscan una conexión más profunda con lo sagrado. Así, al reflexionar sobre estos textos y su exclusión, podemos encontrar un espacio para la apertura y el diálogo en nuestras propias vidas espirituales. La búsqueda de la verdad es un camino que nunca termina, y cada texto, cada historia, cada experiencia nos acerca un poco más a la comprensión de lo divino. En este viaje, quizás descubramos que la riqueza de la espiritualidad se encuentra no solo en lo que se incluye, sino también en lo que ha sido dejado de lado, invitándonos a explorar y abrazar la diversidad de la experiencia humana en su relación con lo sagrado.